Migala. Yo lo que quiero es comprarme el PlayStation 5, tener mi trabajo y vivir feliz. O sea, y políticamente, bueno, ontológicamente estoy haciendo lo mismo que tú, que es simplemente llevar mi vida como yo quiera. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa utopía apolítica? O sea, de abandonar la conciencia, de decir, yo no quiero ser crítico, a mí no me importa la política, yo no quiero hablar de religión, yo no quiero escuchar su pinche podcast acidoso, me tienen hasta la madre, pinches marihuanos hediondos. Yo quiero vivir mi vida. Es que ese individualismo exacerbado, maravilloso. El acto mismo de vivir es voluntad. Y si intentas hacer eso, la única forma sería aislarte o con este nuevo sueño tecnológico que es una Matrix. Y aún así en una Matrix, ahí entra otra vez este debate tan poderoso y tan difícil de a quién le pertenecen tus ideas. ¿Te acuerdas de cuando es el pelón que se sale primero de la Matrix? Está reunido con el agente Smith y le dice, yo al Chile nomás quiero regresar. Ajá. Y olvidarme de que alguna vez salí de la Matrix. Olvidarse de que salió de la Matrix es una condición fundamental para su regreso. Uh-huh. Porque una vez que te das cuenta del sistema en el que estás, no puedes simplemente vivir tu vida y ya, no la puedes abstraer de los sueños, no la puedes abstraer de la responsabilidad social que el conocimiento implica. Uh-huh. Aquellos que tengan la fortuna de vivir y nunca enterarse de todo esto, pues allá ellos. Habrán, no sé si tengan vidas felices, no la puedo concebir, no me la puedo imaginar. Es como imaginarse qué vas a ver después de que estás muerto, no sé. Ahí hay algo muy fuerte, pues, por la Biblia, un planteamiento muy filosófico que quizás es sale de la nada, ¿no? O sea, no necesariamente lo pensaron, pero es que estamos repitiendo la idea del Edén. Hay un Edén que es todo hermoso, pero cuando te das cuenta que no eres libre, que estás supeditado a un dios o a una autoridad suprema, se acaba el Edén y luego lo añoras. Justo eso, los animales no tienen conciencia, los animales viven en un presente constante, en un estado de no tienen ni idea de cómo la condición trágica de la vida, que es saber que se van a morir. Cuando me parece, es que el problema es que nos lo tomamos todo literal. Esto es una metáfora. Cuando el hombre se come la manzana y se hace consciente de su propia condición, lo primero que hace es taparse los huevos, porque ahora sé que estoy desnudo, ahora sé mi condición humana, y en el momento en el que sé mi condición humana ya no puedo existir en el Edén. El conocimiento me sacó del Edén. Sí. Ahora tengo que hacer algo al respecto. El dolor existe porque sé que existe, porque le di nombre. Sí, la Biblia en la metáfora del Edén es así, prevé tantas cosas. Es una especie de Matrix ahí chiquita donde vivían Adán y Eva bien a gusto. Vivían como changos, y por eso creo que es una historia que nos estamos contando desde antes del lenguaje mismo, donde decíamos, pues es que mira, los otros animales son felices y ahí están comiendo pasto y un día se los comen y el dolor dura un segundo. Nosotros sabemos que nos vamos a morir. Ahí hay una cosa loca que es como cómo se tomó esa idea del Edén pasando el tiempo, y es algo que no solo le sucede a la idea mesiánica del Edén, sino que le sucede a muchas utopías, uh-huh, que son interpretadas después de otras maneras, quizás literales, quizás mal interpretadas, ¿no? La idea del Edén fue utilizada por el cristianismo en ese tiempo como una postura filosófica que provenía de que abrevaba de muchísimas otras corrientes filosóficas, pero después fue utilizada y leída literalmente, ¿no? ¿Sí? Como que iban a tener vergüenza y que habían perdido el paraíso terrenal y que ahora eran miserables. ¿Quién sabe, güey? Y que había una serpiente que hablaba y hablaba a niveles más graves. O sea, pero la idea de que no estamos en el paraíso y somos miserables en la tierra, y hay un infierno incluso que es como la distopía máxima a la que nos vamos a ir. ¿Qué me dices de la idea del infierno? Porque el infierno es la distopía locochona, castigadora. ¿De qué habla Jesucristo en la idea del infierno? Es temblor de rodillas y castañar de dientes. Otra descripción que incluye temblor de rodillas y castañar de dientes son las batallas antiguas. Ajá. Las batallas antiguas, cuando lees las crónicas, es exactamente lo mismo. Son decenas de miles de pendejos atrapados en una situación en la que nadie quiere estar. El peor lugar para ser humano era una batalla antigua, donde te enfrentabas a otro cabrón y podías verlo a los ojos mientras lo asesinabas. Y es una distopía construida con los ideales de su tiempo, exactamente. O sea, lo más terrible en mi tiempo es ese pedo, es ir a la guerra. Entonces la concepción del infierno se va a parecer mucho a lo más terrible que existe en ese tiempo. Como la concepción de la Matrix se parecía mucho al tema tecnológico. Pero es un infierno terrenal. El otro día escuché la idea de que el infierno
el infierno católico es un infierno, es el paraíso de los sentidos. Es el paraíso de los sentidos porque sí, te están picando las nalgas unos diablos, pero tienes nalgas. Tienes sentidos que sienten dolor. Pero no sé si antes del infierno de Dante teníamos esta concepción del infierno como un lugar separado de la tierra. Como un lugar fuera de nuestra experiencia aquí en la tierra que nosotros construimos. Como una experiencia paranormal. Como una metanormal, ¿no? Como una experiencia como una cosa que metafísica. está... Porque incluso el infierno de Dante es accesible terrenalmente. O sea, Dante se va a un bosque penumbroso y se encuentra la entrada al infierno. Es una pregunta, ¿dónde está el infierno? Es una de esas preguntas extrañas sin respuesta o con muchas respuestas que ha dado la historia católica. Pero... O sea, sí, sí, pero la idea básica del cristianismo es que el infierno está aquí y nosotros lo construimos. Y durante mucho tiempo fue así. En 1540 me parece, hay un texto que está en los textos de Indias de el primer obispo de Bolivia, que escribe: "Ha 4 años que para acabar de perderse esta tierra hemos descubierto una boca del infierno a la que los españoles inmolan miles de indios al día, y es una mina que se llama Potosí". La boca del infierno era una mina a la que metían miles de indios y morían ahí ya entendí a qué te refieres. morían todo el tiempo. Pero era un infierno que Una construimos mina en aquí Bolivia, en la tierra. Ajá. Sí, también más o menos así eran los infiernos, los ínferos griegos, estaban en la tierra. Ajá. Y Los podías ínferos bajar ahí. Siempre ha iban sido ahí y cotorreos ahí con la banda. Siempre ha en el sido el infierno. submundo. Y El Hades, que no es un infierno, pero es el donde mora la muerte. Y personalmente creo que nuestro amor al mundo material, ni siquiera amor, nuestra obsesión con el mundo material nos hace ver estos infiernos como lugares fuera del cuerpo, como lugares físicos a los que vas, caminas, pides un Uber y te vas al infierno. Pero todas estas metáforas de bajar al infierno para recuperar al ser amado y luego volteas y se ha convertido en un monstruo. En una piedra, pobrecito. Al final son metáforas de un proceso que ocurre dentro de este cuerpo en distintas locaciones, pero es una experiencia subjetiva. Y sí, después de la revolución científica estamos obsesionados con la realidad objetiva del mundo físico, pero para el pensamiento antiguo ellos sabían que la mayor parte de la experiencia es subjetiva. Ajá. Entonces siempre el infierno ha sido esa metáfora después leída de manera literal. Y cuando la leemos de manera literal, pues suena tonto, ¿no? Las serpientes no hablan Y por ejemplo, incluso este ejercicio de Dante de poner las actividades que hacían en el infierno y tal, fue muy mal interpretado. Como de manera literal es absurdo. De manera literal es una mamada así soberbia, irse ahí revolcando en un remolino de lujuria. Sí, es un videojuego. Un videojuego, sí. Ajá. Ahí yo le daría un giro cruel al asunto, porque pensemos que el infierno es necesario para que exista esa utopía llamada cielo. Sí. La utopía requiere la eliminación de un mal, pero ¿qué pasa cuando el mal somos nosotros o una parte de lo que llegamos a considerar como la libertad o nuestra propia dignidad? Entonces ahí llega un punto en el cual la generación de una utopía es la destrucción de una parte muy íntima de nosotros. Un mundo feliz va de eso, tu libertad a cambio del bienestar y la felicidad absoluta. Y ahí es donde la gente dice, no, es que eso lo vuelve una distopía, pero digo, óptimamente hablando la gente es feliz, así que es una utopía. Entonces la utopía tiene un lado muy macabro. Sí. Pareciera que históricamente ni siquiera habrían existido como lugares utópicos sin esas extrañas distopías. Yo pienso en uno. O sea, pero es una cosa muy vieja pero que sí nos ha afectado todavía. Y es como las edades de oro de la mitología griega, llamémoslo mitología griega. Los clásicos, ¿no? Ajá, Hesíodo escribe una cosa que se llama los trabajos y los días. En los trabajos y los días, Hesíodo describe las 3 edades del hombre: la edad de oro, la edad de plata y la edad de bronce. En la edad de oro vivían los dioses bien a toda madre, todo era perfecto, todo era bondad. En la edad de plata le daban cosas buenas a la gente. En la edad de bronce surgen las armas, surge la violencia y los dioses abandonan a los hombres. Una cosa muy interesante de esto es que fue escrita después de la edad de bronce. O sea, viendo los males de su mundo,
viendo los males de su mundo, y después de verlos, y solo después de verlos, Hesíodo se pone a escribir acerca del mundo utópico que existía antes. Entonces, ahí sucede de nuevo eso. Tuvieron que pasar tantas cosas y tuvo que hacerse una conciencia de la realidad para poder hacer una crítica de lo que está sucediendo. Y pasa también a niveles individuales. O sea, no nos ha pasado de que pasas un fin de semana comiendo chetos y viendo Netflix y dices, puta madre, me doy asco. No necesito ver Netflix para decir eso. Aquí, perdón por hippie, pero los Upanishads comparan la realidad con un mar. Un mar que está en desorden y tiene muchas olas, y no puedes tener olas sin crestas, pero tampoco los puedes tener sin los valles. Y la mente humana es un poco igual. Podrías vivir en el paraíso, pero si nunca te pasó nada malo, no lo puedes identificar como el paraíso. No puedes tener placer si no has identificado el dolor. No hay vida si no hay muerte. Necesitas... Todo el tiempo existimos más o menos contentos con la realidad presente, pero es porque tenemos muy atrás, en el fondo de nuestra conciencia, esta idea de algo terrible que nunca debe ocurrir, nunca debe suceder, sería el fin de todo. Pero no está ocurriendo, y como no está ocurriendo, me la estoy pasando chingón. Bueno, es como una especie de educación histórica y política. Pero cuando me refiero a educación, me refiero a la palabra de que tu mamá te tenía criado y te enseñaba, y tú aprendías incluso de que poner la mano en el fuego te quemaba. Entonces, en ese momento tu madre te decía, mira, si te muerde una serpiente te vas a envenenar y te vas a morir. Nosotros nos educamos políticamente diciendo, si llegamos a un estado tecnócrata, van a volar bombas por todo el pinche mundo y se va a acabar la libertad. No tenemos que esperar a que eso suceda para saber que es posible, ¿no? Sí. ¿Cuál es el infierno que auguran para nosotros los tecnócratas que salieron del poder? Nos vamos a convertir en Venezuela. Pero no tendrían una idea del estado que ellos quieren si no tuvieran tampoco una Venezuela. Sí, es que eso ya son los límites del conocimiento, no del científico, del conocimiento, así en mayúsculas. Somos seres que entendemos a través de la comparación. Definimos el placer a partir del dolor. Además, definimos la realidad a través de las cosas que conocemos, y a través de lo que conocemos imaginamos. Siempre nuestra imaginación está limitada a la capacidad de combinaciones que hacemos de nuestro conocimiento. Y pues es que al final la primera utopía, así ya nombrada utopía, la de Tomás Moro, era una crítica social, y por eso lo condenaron, si no mal recuerdo, que dijeron, oye, le dijo el rey, oye, es que tú le quieres decir a la gente que se puede vivir de un mejor modo. Ajá. Pero precisamente criticando los males de su época, que todavía no estaban bien desarrollados, pero él veía como malos. En la utopía no hay propiedad privada, precisamente cuando empezaban a sacar a los granjeros de sus granjas para meter ovejas. Mira, ¿de dónde se le habría ocurrido? Y que el oro, y que la gente tenía el oro como una cosa vulgar, cosas así. Sí. Entonces parece que la utopía es como una cosa inherente al hecho crítico de la existencia. O sea, vivir de una manera más o menos crítica te va a llevar inevitablemente a cuestionar el estado de las cosas, y la única manera posible de evitar las utopías sería con una pérdida de la conciencia. O sea, una especie de vida animalizada donde tú seas como ese gato que no sabes que te vas a morir y andas por ahí encuerado y viviendo muy, muy a gusto, olvidando tu conciencia. Y eso puede suceder a varios niveles. Puede suceder no solamente al nivel como biológico de saber que te vas a morir. Sabes que te vas a morir y tu primera distopía es morirte. Sabes que te vas a morir y tu primera utopía es seguir viviendo y nunca morirte. Ahora, en términos políticos, en términos religiosos, también puedes entregar esa conciencia. También puedes entregar tu conciencia política y vivir comiendo chetos o ponerte bien pacheco todos los días y vivir en el viaje. Como tantísima gente, ¿no? Y que... No, a mí ni me metan, yo no sé. Yo no sé de política. Hay mucha gente que lo hace así. Yo no hago nada, yo simplemente hago mi trabajo, vivo mi vida. Y viven su vida, inconsciente, pero la viven. Ajá, ¿yo para qué me meto? Pero, pues es que una vez que te enteras ya no... Pero todavía hay algo más, ¿eh? El cinismo me enteré, ya sé que es así, pero pues nada se puede cambiar. ¿Y qué le vamos a hacer? Ajá, ¿y qué se le va a hacer? Me he topado con gente así ya a nivel doctorado. Hay nihilistas, hay cínicos. Les voy a poner el link en la descripción. Hay un futurista de Inglaterra que escribe acerca del futuro de la tecnología, acerca del futuro de la inteligencia artificial, el futuro de la economía, todo. ¿Yuval?
Creo que sí, no estoy seguro. Yuval Noah Harari. No es el de Sapiens. No. Es un columnista de periódicos. Lo invitaron a una conferencia privada entre varios líderes de industria, pero la pregunta no era cómo arreglar el mundo. La pregunta era cómo sobrevivimos al colapso de la economía. Ellos prevén que va a ocurrir algo, una gran catástrofe. Ellos le llaman el día. No saben si va a ser el calentamiento global, no saben si va a ser una revolución, no saben si va a ser el colapso de la economía global. Ellos, su principal problema era cómo mantengo la lealtad de mis empleados después de que ocurre el día. Porque si el dinero ya no vale nada, entonces ¿qué impide que mis guardaespaldas me maten y se queden con todas mis riquezas? ¿Qué hacemos para evitar a la muerte del día? Y este güey no tenía muchas esperanzas ni siquiera para los ricos. Él le decía, es que si el dinero no vale nada, entonces te queda solamente la lealtad. Trátalos bien. Ahí puede sonar... perdón. Pero a lo que voy esa es una postura política, el cinismo. Nosotros somos parte del problema, nosotros somos los principales responsables del problema, pero lo vemos como algo ajeno a nosotros. Yo puedo dejar de hacer estos trabajos, pero ¿tú crees que los otros van a dejar de acaparar? ¿Tú crees que los otros van...? No, mejor prepararnos para el inminente fin que nosotros estamos ocasionando.